Definir objetivos para un equipo de ventas o para cualquier otro tipo de equipo no es una tarea sencilla. Si lo haces de forma correcta, lograrás motivarles mucho y durante mucho tiempo. En cambio, si no lo haces bien, puedes desmotivarlos y tus resultados pueden caer en picado de forma irremediable. Bienvenido a Venta Inteligente. Yo soy Carlos Ogor y hoy hablaremos de cómo definir objetivos para tu equipo. ¿Me acompañas? Antes de empezar, quiero recordarte que tienes más información sobre cómo definir objetivos para tu equipo en la descripción que acompaña este podcast y en ventainteligente.com. Además, si tienes dudas o comentarios, puedes dejarme tu consulta directamente en los comentarios del blog que hay enlazados en esta descripción. Pero vamos a empezar a definir objetivos para tu equipo. Y para ello tenemos que entender primero qué es la motivación. Probablemente hayas escuchado frases del tipo "de casa hay que venir motivado" o "no, es que la motivación es algo que la persona tiene y que un jefe puede desmotivar pero que no puede motivar". Al final, todo este tipo de frases realmente lo que están haciendo es confundiendo, porque la motivación no es algo que se tiene. La motivación es algo que se construye. Y se construye, eso sí, poco a poco. Es decir, es posible que haya gente que tenga una predisposición biológica o genética para motivarse en mayor o menor medida o con mayor o menor rapidez, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que tengan la motivación dentro. Toda la motivación viene de fuera, toda la motivación viene del ambiente y está determinada por nuestro historial de aprendizaje, es decir, por todo aquello que nos va reforzando nuestra conducta desde que nacemos y hasta el momento concreto en el que vamos a tener que motivarnos o no. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que dependiendo de lo que a mí me suceda y por supuesto de esta predisposición genética, pues al final si tienes una predisposición al optimismo y eso te viene a través de distintos marcadores genéticos o biológicos, pues obviamente una persona que tenga esos marcadores genéticos con una predisposición al optimismo mayor que otra, pues es fácil que sea más optimista, pero eso no significa que se vaya a motivar más, sino simplemente que puede que los elementos de reforzamiento de motivación pues actúen de forma más rápida en él o que actúen de forma más concreta en distintas circunstancias del ambiente. Pero como digo, toda la motivación es externa. Es decir, las cosas que suceden a nuestro alrededor nos motivan o no nos motivan para algo. Y es muy importante que entendamos que no se puede estar motivado. Realmente se está motivado para algo. La misma persona en el mismo momento puede estar muy motivada para ver la tele y poco motivada para trabajar. De hecho, creo que nos ha pasado a todos y a ti te habrá pasado también que muchas veces tienes ganas pues, de hacer cosas y no tienes ganas de hacer otras cosas. Muy bien, pues ese es el primer concepto que debes entender. La motivación no es un elemento etéreo ni un elemento que no se pueda circunscribir a un contexto, sino que siempre se circunscribe a un objetivo y a un contexto. Es decir, se puede estar motivado para algo y no estar motivado para otro algo. Pero como digo, al final toda la motivación depende de factores externos que haya en ese momento. ¿De acuerdo? Esos factores externos, por ejemplo, pueden ser la disponibilidad, ¿de acuerdo? Es decir, si yo, o puede ser el contexto, es decir, si yo tengo frío, estaré más motivado para moverme, o al revés, si tengo mucho frío y estoy debajo de la manta o estoy debajo de mi colcha o de mi edredón nórdico, pues puede que tenga menos motivación para moverme. En cambio, si estoy en la calle y no llevo mucha ropa y hace frío, pues a lo mejor cojo y digo, hostia, pues voy a empezar a andar rápido o voy a moverme mucho a ver si consigo entrar en calor.
Otro de los factores que puede influir en nuestra motivación es la capacidad que tenemos para hacer algo. Por ejemplo, si yo no tengo dinero para comprarme cualquier cosa que quiera comprarme y paso por delante de un escaparate y veo algo, pero no tengo dinero para comprármelo, muy probablemente me convenza a mí mismo de que no lo necesito. No significa que no lo quiera o que no lo desee, significa que mi motivación para obtenerlo está condicionada por mi capacidad para obtenerlo en ese momento, con lo cual a lo mejor pues digo, tampoco me interesa tanto, ¿de acuerdo? Del mismo modo, si estamos necesitados de dinero y nuestro jefe nos ofrece hacer horas extras, pues estaremos mucho más motivados para hacerlas que si no necesitamos este dinero. Así que, al final, lo que tenemos que entender es que hay una serie de cosas que nos pueden motivar, ¿de acuerdo? Eso van a ser nuestros reforzadores y que esas cosas que nos van a motivar para algo están determinados por nosotros mismos, nuestra historia de aprendizaje y obviamente nuestro contexto inmediato, es decir, lo que pasa a mi alrededor en ese momento, ese frío, esa falta de dinero, esa capacidad, esa disponibilidad de la que hablábamos, ¿de acuerdo? Pero importante, cualquier incentivo es reforzador para la conducta si yo lo considero incentivo. Es decir, si no tiene interés para mí, no me va a motivar. Por ejemplo, si yo no me motivo o no me interesa trabajar por dinero, pues el dinero no será motivador para mí. En cambio, si considero que el dinero es necesario para mí, que es lo que suele pasar en la mayoría de los casos, pues cualquier motivador que implique un dinero probablemente me motive en cierta forma. Ojo, otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es que la motivación no es binaria, es decir, no se está motivado o no motivado. La motivación también tiene rangos, es decir, yo puedo estar más motivado para algo o menos motivado para algo. ¿De acuerdo? En esto tiene bastante que ver el rango del incentivo, ¿de acuerdo? Porque algo que yo no haría por poco dinero, a lo mejor sí lo haría si me ofrecen mucho dinero, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que encontremos el incentivo adecuado en el rango en el que resulta reforzador, ¿de acuerdo? Es decir, no sirve de nada que yo diga, oye, mira, te voy a dar una propina por hacer algo, sino que esa propina tiene que ser proporcional o tiene que ser lo suficiente como para que para esa persona resulte motivador, ¿de acuerdo? Entonces, un incentivo de venta o un incentivo económico o cualquier tipo de incentivo que vayamos a hacer, si queremos darles pues tiempo libre o cualquier cosa que quieras darle a los miembros de tu equipo, al final tiene que ser, por un lado, tiene que ser un elemento que resulte motivador y además en un rango en el que resulte motivador. Una vez que hemos encontrado el incentivo adecuado, tenemos que vincularlo a un objetivo ambicioso. Pero, ojo, un objetivo ambicioso no significa un objetivo alto, ¿de acuerdo? Los objetivos deben de cumplir una premisa para que sean motivadores. Y esto, además, si puedes, o si estás viendo este vídeo en YouTube, estarás viendo ahora mismo el gráfico, pero si estás escuchando este podcast, te recomiendo que vayas al artículo que tienes enlazado en la descripción porque tendrás un gráfico muy sencillo en el que entenderás qué es el área de motivación y dónde se encuentra ese área de motivación. Lo importante es que los objetivos que nosotros marquemos se encuentren siempre dentro de ese área de motivación. El área de motivación está entre un nivel de capacidad y un nivel de reto. ¿Qué pasa? Que si aumentamos mucho el nivel de capacidad o esa persona tiene un nivel de capacidad muy alto y no supone mucho reto para esa persona, puede que se aburra. En cambio, si el nivel de reto es muy alto y esa persona no tiene capacidad, lo que puede que se genere es ansiedad. Como digo, lo mejor es que mires el gráfico que hay en la pantalla, si estás viendo el vídeo, o
que vayas al gráfico que hay en la descripción del artículo si estás escuchándolo en podcast, ¿de acuerdo? Voy a ponerte dos ejemplos. Con este gráfico que tienes que tener delante ahora mismo, verás que hay un vendedor A y un vendedor B. El vendedor A es un ingeniero experto en finanzas. Tiene más de 20 años de experiencia en consultoría y está acostumbrado a optimizar procesos para obtener la máxima rentabilidad en grandes clientes, ¿de acuerdo? Ahora bien, su jefe lo que acaba de pedirle es que enseñe a un becario cómo se usa Excel. ¿Qué es lo que pasa? Que este vendedor tiene una alta capacidad de análisis y una alta capacidad de uso de Excel, pero claro, enseñar a alguien que acaba de entrar a Excel, pues igual te toca enseñarle cómo se usa el autofiltro o cómo se incluye una nueva columna o una nueva celda o cómo borrar celdas y desplazar esas celdas a la izquierda o a la derecha o de forma superior o inferior. Entonces, al final esta persona tiene muchísima capacidad y se le está pidiendo que haga algo que le ofrece un reto mínimo, con lo cual puede sentirse desmotivado, puede aburrirse. Por otro lado, tenemos el vendedor B. El vendedor B acaba de incorporarse como becario y resulta que le piden que haga un informe del cliente más importante, o el cliente más importante que tiene esa empresa, que además lleva trabajando 15 años con la empresa, acaba de lanzar un ultimátum y es que quiere revisar todas las condiciones y el nivel de servicio. Y entonces cogen y le dicen a este vendedor que acaba de incorporarse como becario, le dicen, oye, necesitamos que nos prepares un informe completo de las condiciones y el nivel de servicio de este cliente y nos hagas un análisis de cómo podemos mejorar esas condiciones. Claro, este vendedor le están pidiendo una cosa que necesita unas capacidades extraordinarias y él no las tiene. Entonces es un nivel de reto muy alto, pero su capacidad no da para eso. Entonces lo que le pasa es que le genera ansiedad, le genera miedo y probablemente por mucho dinero que le ofrezcamos, este vendedor va a decir, no lo voy a hacer, o sea que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque siento miedo, ¿de acuerdo? Entonces, debes entender que si el reto escapa de la capacidad, se va a generar ansiedad, frustración, miedo. En cambio, si la capacidad supera al nivel de reto, pues se generará aburrimiento, muy probablemente procrastinación y también frustración. En todos los casos, lo importante para lograr los objetivos es que el nivel de reto y el nivel de capacidad estén dentro de lo que se llama normalmente área de motivación. En resumen, y como conclusión, antes de lanzarte a establecer objetivos, tienes que saber cuál es la capacidad de tus vendedores, cuáles son sus elementos motivadores y en qué nivel esos elementos le pueden motivar y la capacidad o el nivel de reto que puedes ofrecerles, ¿de acuerdo? Y lo ideal es que definas unos objetivos para cada persona diferentes y que además sean retadores dentro de su capacidad. En otros artículos, más adelante, hablaremos de por qué los objetivos que están puestos igual para todo el mundo no son una buena opción. Y si eres un jefe de ventas o eres un coordinador de equipos y tienes que poner objetivos, te enseñaré a poner objetivos de forma individualizada y que además todos queden perfectamente satisfechos, porque todos van a tener unos objetivos en función de su nivel de capacidad y en función del reto o de la exigencia que eso supone para la empresa. Pero bueno, como digo, esto te lo diré en un artículo más adelante. Pero es importante que, como digo, que evalúes las capacidades de tu equipo, que evalúes sus intereses, que evalúes sus motivadores, que evalúes las necesidades que tienes y que luego definas vuestra vez los objetivos dentro de ese área de motivación que te he presentado en el gráfico. Y por último, importantísimo, es que planifiques un calendario de control de resultados clave, en el caso de que utilices OKR, o un calendario de control de KPIs. Es decir, no sirve de nada que establezcamos objetivos y que luego no nos dediquemos a controlarlos y medirlos de forma objetiva
y acotada en el tiempo para que esas personas sepan si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado este contenido, te pido por favor que nos dejes una reseña, un corazoncito o un me gusta en YouTube, Spotify, iVoox o cualquier otra plataforma en la que estés escuchando este podcast. Así nos ayudarás a llegar a más gente. Además, si crees que puede ser de utilidad para otros compañeros, amigos, jefes, comparte este artículo con ellos o comparte este podcast con ellos. Te recuerdo que tienes más información, más cursos y servicios sobre cómo definir objetivos para tu equipo en ventainteligente.com, así como otros temas relacionados con la venta. Gracias por haber llegado hasta aquí y hasta dentro de 15 días.